Bienvenidos de nuevo a su canal de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy muy feliz de tenerlos aquí conmigo una vez más. Espero que todos estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Hoy tenemos un tema que ha estado circulando por las redes sociales y que ha dejado a muchos de nosotros con el corazón en un puño. Vamos a hablar sobre un vídeo desgarrador que ha surgido recientemente, supuestamente protagonizado por la hermana de Hande Erçel, Gamze Erçel, y que contiene una petición muy impactante dirigida directamente a Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están pensando, esto suena a drama del bueno. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y admiradas en Turquía. Su química en pantalla durante la serie Sen Kalkam traspasó la pantalla y los convirtió en una pareja icónica. Su romance fue seguido de cerca por millones de fans en todo el mundo, quienes los apodaron cariñosamente Anker. Pero como a menudo sucede en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin, dejando a muchos fans devastados. Desde su separación, tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a sus vidas personales. Hande ha estado enfocada en su carrera como actriz y también ha estado disfrutando de su relación con su actual pareja, Hakan Sabancı. Kerem, por su parte, ha estado trabajando en nuevos proyectos y parece estar disfrutando de su soltería. La transición ha sido gradual, y aunque ambos han evitado hablar directamente sobre la ruptura, sus acciones y la información filtrada a la prensa han dejado claro que cada uno ha seguido su propio camino. Pero este vídeo, supuestamente protagonizado por Gamze Erçel, ha revivido viejas heridas y ha generado una ola de especulaciones y controversia. Antes de sumergirnos en los detalles de este vídeo, quiero recordarles que debemos tomar toda esta información con pinzas. No hay confirmación oficial de que Gamze Erçel sea realmente quien aparece en el vídeo y tampoco podemos verificar la autenticidad de la petición. Sin embargo, dada la magnitud del revuelo que ha causado, es importante que lo analicemos y lo discutamos juntos. La prudencia es clave y es crucial recordar que en el mundo del espectáculo, las apariencias pueden ser engañosas, y la información puede ser manipulada por diversas razones. Y hablando de discutir, no olviden suscribirse al canal. Si les gusta estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco, este es el lugar perfecto para ustedes. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre tendrán contenido fresco, interesante y lleno de chismes jugosos. Además de las noticias sobre Hande y Kerem, siempre estamos buscando la primicia sobre nuevas series, actores emergentes y los eventos más importantes de la escena turca. Ahora sí, vamos al grano. El vídeo en cuestión ha estado circulando por diferentes plataformas de redes sociales y ha sido compartido miles de veces. En él se puede ver a una mujer, que muchos identifican como Gamze Erçel, hablando directamente a la cámara. La calidad del vídeo no es la mejor, lo que ha alimentado aún más las dudas sobre su autenticidad. Sin embargo, la mujer se parece mucho a Gamze y la voz también suena similar. La mala calidad del vídeo, lejos de disuadir la especulación, ha servido como combustible para la teoría de la conspiración. Algunos sugieren que la baja resolución es intencional, diseñada para crear ambigüedad y maximizar el impacto emocional. Otros argumentan que podría ser una señal de que el vídeo fue grabado de manera clandestina, sin el consentimiento de la persona en cuestión. En el vídeo, la supuesta Gamze Erçel comienza hablando sobre la importancia de la familia y sobre cómo los lazos familiares son sagrados. Luego empieza a hablar sobre su hermana Hande y sobre lo mucho que la admira y la ama. En este punto, la voz de la mujer empieza a quebrarse y se puede notar que está luchando por contener las lágrimas. La mención de la familia no es sorprendente, dado el papel central que juega la familia en la cultura turca. Este preámbulo sirve para contextualizar la petición que está por venir, presentándola como una preocupación genuina y desinteresada de una hermana por el bienestar de otra. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La mujer, supuestamente Gamze, empieza a hablar sobre Kerem Bürsin. Dice que sabe que su relación con Hande terminó hace mucho tiempo, pero que ella siempre ha tenido un cariño especial por Kerem. Afirma que lo considera parte de su familia y que siempre lo recordará con cariño. Esta declaración es crucial. Subraya que la petición que está a punto de hacer no está motivada por el deseo de revivir una relación romántica, sino por un afecto genuino y un sentido de conexión familiar. El cariño que Gamze supuestamente siente por Kerem, incluso después de la ruptura, añade una capa de complejidad a la narrativa.
Luego viene la petición desgarradora. La mujer, con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas, le pide a Kerem que se ponga en contacto con Hande. Dice que sabe que las cosas entre ellos no terminaron bien, pero que cree que es importante que tengan una conversación para cerrar ese capítulo de sus vidas. Este es el núcleo del vídeo y el detonante de toda la controversia. La petición es directa y emotiva, apelando a la sensibilidad de Kerem y a su supuesta conexión con la familia Ercel. La idea de cerrar ese capítulo sugiere que la ruptura no fue amistosa y que aún existen asuntos pendientes entre Hande y Kerem. La supuesta Gamze Ercel explica que Hande ha estado lidiando con muchas cosas últimamente y que cree que hablar con Kerem podría ayudarla a encontrar un poco de paz y tranquilidad. No especifica cuáles son los problemas que Hande está enfrentando, pero sí deja claro que está preocupada por su hermana y que quiere lo mejor para ella. La vaguedad sobre los problemas de Hande alimenta aún más la especulación. ¿Está sufriendo en silencio? ¿Está lidiando con problemas personales o profesionales? La falta de detalles permite que los fans llenen los vacíos con sus propias conjeturas y fantasías. Algunos sugieren que podría estar relacionada con la presión de la fama, mientras que otros apuntan a posibles problemas familiares o de salud. La petición termina con la mujer suplicándole a Kerem que considere su petición. Dice que no está pidiendo que vuelvan a estar juntos, sino simplemente que tengan una conversación para aclarar las cosas y dejar atrás el pasado. La mujer finaliza el vídeo con un mensaje de amor y apoyo para Hande y Kerem, deseándoles lo mejor en sus vidas. Este énfasis en la amistad y el cierre en lugar de la reconciliación romántica, intenta suavizar el impacto de la petición y presentarla como un acto de compasión y preocupación genuina. El mensaje final de amor y apoyo busca disipar cualquier sospecha de intenciones ocultas y reforzar la imagen de Gamze como una figura conciliadora y benevolente. Como pueden imaginar, este vídeo ha generado una gran controversia. Algunos fans creen que es auténtico y que realmente es Gamze Ercel quien aparece en el vídeo. Estos fans apoyan la petición y creen que Kerem debería ponerse en contacto con Hande. Otros fans, por su parte, son más escépticos y creen que el vídeo es falso. Argumentan que la calidad del vídeo es sospechosa y que la petición parece demasiado dramática para ser real. La división entre los fans refleja la incertidumbre general que rodea al vídeo. Los defensores de la autenticidad se basan en el parecido físico y vocal de la mujer con Gamze, así como en su conocimiento de la relación entre Hande y Kerem. Los escépticos, por otro lado, señalan la mala calidad del vídeo y la naturaleza melodramática de la petición como evidencia de una posible falsificación. También hay quienes creen que incluso si el vídeo es auténtico, Gamze Ercel no debería haberlo hecho público. Argumentan que la vida personal de Hande y Kerem es asunto de ellos y que no deberían ser presionados por nadie para hacer algo que no quieren hacer. Este argumento plantea cuestiones importantes sobre la privacidad, el derecho a la intimidad y los límites de la influencia pública sobre la vida personal de las celebridades. Incluso si Gamze actuó con buenas intenciones, algunos creen que su intervención podría haber exacerbado la situación y ejercido una presión innecesaria sobre Hande y Kerem. La verdad es que nadie sabe con certeza si el vídeo es auténtico o no. Ni Gamze Ercel, ni Hande Ercel, ni Kerem Bürsin han hecho comentarios al respecto. Así que por ahora, todo son especulaciones y conjeturas. El silencio de los protagonistas no hace más que alimentar la incertidumbre y la especulación. La falta de una declaración oficial permite que las teorías de la conspiración florezcan y que los fans proyecten sus propias esperanzas y deseos sobre la situación. El silencio puede ser interpretado de muchas maneras, como una confirmación implícita de la autenticidad del vídeo, como un intento de minimizar el impacto de la controversia, o como una simple negativa a participar en un circo mediático. Pero independientemente de si el vídeo es real o no, lo que sí es cierto es que ha reavivado el debate sobre la relación entre Hande y Kerem. Muchos fans todavía sueñan con una reconciliación y este vídeo ha alimentado esas esperanzas. Otros fans, por su parte, han aceptado que su relación ha terminado y que es hora de seguir adelante. El vídeo ha servido como un recordatorio de la intensa pasión que la relación, Anker, despertó en millones de personas en todo el mundo. A pesar del tiempo transcurrido desde la ruptura, la llama de la esperanza sigue ardiendo en los corazones de muchos fans, que se aferran a la posibilidad de una reconciliación. Para otros, el vídeo representa un doloroso recordatorio de una relación que llegó a su fin, y un llamado a aceptar la realidad y seguir adelante. Lo que está claro es que la historia de Hande y Kerem sigue siendo muy importante para muchos fans.
Su romance fue una de las historias de amor más comentadas y seguidas en Turquía y su separación dejó un vacío en el corazón de muchos. La historia de Anker trasciende el ámbito del entretenimiento y se convierte en un reflejo de las propias experiencias amorosas de los fans. Su relación se convirtió en un símbolo de esperanza, pasión y conexión genuina, y su ruptura dejó una cicatriz emocional en muchos de sus seguidores. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que el vídeo es auténtico? ¿Creen que Gamze Erçel debería haber hecho pública esta petición? ¿Creen que Kerem debería ponerse en contacto con Hande? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión sobre este tema tan polémico. Pero antes de que se vayan a dejar sus comentarios, quiero recordarles que debemos ser respetuosos con Hande, Kerem y Gamze. Independientemente de lo que pensemos sobre este vídeo, no debemos hacer comentarios ofensivos o hirientes. Recordemos que son personas reales con sentimientos reales. La empatía y la comprensión son cruciales en situaciones como esta. Es importante recordar que detrás de las figuras públicas hay seres humanos con emociones, vulnerabilidades y el derecho a la privacidad. Y hablando de respeto, quiero recordarles que toda la información que les he presentado en este vídeo debe ser tomada con pinzas. Como dije al principio, no hay confirmación oficial de que el vídeo sea auténtico. Así que por favor, no lo tomen como un hecho. La cautela y el escepticismo son herramientas esenciales para navegar por el mundo de la información, especialmente en la era de las noticias falsas y la manipulación mediática. En resumen, el vídeo supuestamente protagonizado por Gamze Erçel ha generado una gran controversia y ha reavivado el debate sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. La petición desgarradora de la supuesta Gamze ha dividido a los fans y ha generado todo tipo de especulaciones. Hemos analizado los diferentes puntos de vista y hemos recordado la importancia de ser respetuosos con Hande, Kerem y Gamze. También hemos enfatizado la necesidad de tomar toda esta información con pinzas, ya que no hay confirmación oficial de que el vídeo sea auténtico. Eso es todo por hoy, familia de YouTube. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de drama y chismes. Gracias por acompañarme una vez más. Recuerden que su opinión es muy importante para mí, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan sobre este tema tan polémico. ¿Creen que el vídeo es auténtico? ¿Creen que Gamze Erçel debería haber hecho pública esta petición? ¿Creen que Kerem debería ponerse en contacto con Hande? Déjenme saber. Y antes de despedirme, quiero recordarles que no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y lleno de energía positiva. Adiós.